No podemos simplemente porque alguien, de una manera malintencionada, genera un video anónimo, ya reproducirlo como que fuera una verdad. Hay que ser responsables. No muestran un solo documento, no muestran una transferencia, utilizan un relato, utilizan un discurso. No hay los proyectos que dice el acuerdo que debe remitir el Ministerio de Cultura desde la Presidencia de la República a través del Ministerio de Cultura en lo que tiene que ver a la conservación del patrimonio. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonel-Hosmer. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Hoy es domingo 31 de marzo. Como siempre, el saludo especial a quienes nos miran por el canal 42 en Quito, nos siguen a través de la radio y también por nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato el resumen de noticias de esta semana. Asamblea en pleno. Empezamos. La Asamblea Nacional rechazó cualquier acto de violencia contra la clase política. La resolución también incluye un rechazo contra cualquier acción de intimidación a los ciudadanos. Con 66 votos afirmativos, la Asamblea Nacional aprobó una resolución que rechaza la violación a la intimidad en contra de las autoridades del Estado y todos los ciudadanos. La iniciativa la presentó el asambleísta César Litardo durante la sesión 582. Si hay que decirlo algo, hay que decirlo de frente, no escudándonos detrás de una red social. Y es que la resolución nació tras la divulgación a través de las redes sociales de fotografías que vulnerarían el derecho a la intimidad del presidente de la República, Lenín Moreno. No podemos simplemente porque alguien, de una manera malintencionada, genera un video anónimo, ya reproducirlo como que fuera una verdad. Hay que ser responsables. El debate tomó fuerza cuando la asambleísta Doris Solís indicó que se debe rechazar todo acto de intimidación y vulneración a los derechos de los ciudadanos. Precisamente decir que como somos figuras públicas debemos estar expuestos al escarnio público. Eso lo vivimos todos los días. De modo que repudiamos cualquier intromisión. Elevemos el debate y sintonicémoslo con las preocupaciones de la gente. Jamás vamos a estar del lado de la infamia y de la injuria. Mientras que el asambleísta Pavel Muñoz hizo un llamado a la calma, expuso la necesidad de solidarizarse con todos los ciudadanos víctimas de algún tipo de agresión o vulneración a su intimidad. ¿Qué estamos generando ahí, compañeros asambleístas? A todos. Alguien pone una denuncia, pandillero. ¿Y qué pasa cuando sale? ¿Qué pasa cuando vamos a hacer nuestras prácticas políticas en territorio? ¿Qué imagen estamos dando? La resolución también expresa su solidaridad con las víctimas de algún tipo de agresión. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El Pleno de la Asamblea Nacional debatió la posibilidad de convocar a la presidenta del Consejo Nacional Electoral y a sus vocales para que aclaren las supuestas irregularidades suscitadas durante el último proceso electoral. El documento no recibió el apoyo de la mayoría de los legisladores. La iniciativa surgió tras los últimos hechos suscitados durante las elecciones del pasado 24 de marzo, hechos como la supresión de personas de la tercera edad en el padrón electoral, restricción de la publicidad electoral a través de medios digitales y supuestos apagones informáticos. Así lo expuso el asambleísta Carlos Viteri. Se hace indispensable que la presidenta Diana Atamaín del Consejo Nacional Electoral pues acuda al primer pleno posterior a la fecha en que este organismo declare concluido el presente proceso electoral. El legislador Freddy Alarcón también reconoció fallas en su provincia de Sucumbíos, una de ellas en las papeletas para la elección de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. La misma Junta Electoral, en pleno silencio, salió a dar ruedas de prensa en contra de ciertos candidatos, rompiendo el silencio electoral y violando el Código de la Democracia. César Ron, por su parte, se quejó del sistema informático que presentó el Consejo Nacional Electoral. Por esa razón es importante que vengan acá a la Asamblea Nacional
den la cara, informen documentadamente y lo que haya que corregir, se corrija. Primero decirles que el proceso fue tan irregular que 2 de los vocales del Consejo Transitorio que tenían prohibición de participar en el definitivo hicieron caso omiso a esa prohibición y de transitorios pasaron a ser vocales permanentes, lo que fue ya la primera irregularidad en la conformación del Consejo Nacional Electoral actual. Que no haya existido la correspondiente asistencia técnica para que todos puedan estar observando que el proceso electoral tenía la información correspondiente. Sí. A pesar de que la mayoría de legisladores mostraron su descontento con el accionar del Consejo Nacional Electoral en los últimos comicios, el proyecto de resolución no alcanzó los votos necesarios para ser aprobado. Sin embargo, no se descarta que una vez concluido todo el proceso electoral, la Asamblea Nacional inicia un proceso de fiscalización al CNE. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El Pleno de la Asamblea Nacional posesionó al nuevo superintendente de Compañías, Valores y Seguros, Víctor Anchundia. La elección de la nueva autoridad estuvo a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. El pasado 4 de marzo fue electo de una terna enviada por el presidente de la República, Lenín Moreno. La toma de juramento en esta oportunidad. Desorganización y repetición en la información que recabamos. Eso conspira con un control adecuado, teniendo una información oportuna, una información veraz, nuestro control va a ser oportuno, precisamente para garantizar la labor de las empresas y sobre todo a la ciudadanía. Luego de un amplio debate con 74 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea decidió de que la Comisión de Fiscalización sea la encargada de investigar la información entregada por el portal La Fuente sobre supuestos nexos de familiares del presidente de la República con empresas domiciliadas en paraísos fiscales. La comisión tiene un plazo de 20 días para presentar un informe al Pleno de la legislatura. El Pleno de la Asamblea decidió unificar 2 resoluciones a fin de que el Legislativo investigue la información del portal La Fuente que revela supuestos nexos de familiares del jefe de Estado con empresas domiciliadas en paraísos fiscales. Los asambleístas Homero Castanier y Ronnie Aliaga fueron los proponentes. Hacer la investigación sobre esta publicación y se vea cuáles son los insumos que se tiene. Donde estén representantes de cada una de las fuerzas políticas que están dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. No estamos hablando de cualquier funcionario, sino del jefe de Estado, sostuvo el asambleísta Rubén Bustamante, quien arrancó con el debate. Él señaló que el procedimiento y control político es necesario, pero que deben sustentarse en resoluciones judiciales. Se proceda al control político con sustento suficiente que vaya más allá de una presunción. Vías jurídicas para llevar una investigación transparente fue el criterio de la asambleísta Cristina Reyes. Se sustenten con seriedad, vengan de donde vengan y sean contra quien sean y se acudan a las vías institucionales. No se ha dicho nada con respecto al espionaje, dijo en cambio el asambleísta Jaime Olivo. Debemos precautelar nuestra dignidad. Y eso no han dicho nada. Eso que para mí es más sagrado, más peligroso en un Estado constitucional. Que se incluya en la investigación a otros implicados también marcó el debate. Pidamos también que se investigue a ciertas fundaciones de institutos de pensamiento que mandan plata. Se llame al señor Terán porque en este debate se ha dicho algo muy grave y diga el nombre de aquella persona que socapó la corrupción. Aquí pone el nombre de Alí Baba Correa. Ese es el principal nombre. El asambleísta de la bancada oficialista Daniel Mendoza criticó las pruebas difundidas en el portal La Fuente. No muestran un solo documento, no muestran una transferencia, utilizan un relato, utilizan un discurso. También hubo críticas desde la bancada de la Revolución Ciudadana. ¿Para que le sirvamos a quiénes, pues? A la derecha y a los grupos de poder. Eso se llama corrupción. Con 74 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea dio paso a la resolución que dispone que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea realice un análisis de la publicación del 19 de febrero del 2019 en el portal digital La Fuente, titulado El laberinto offshore del Círculo Presidencial.
Rechazar la acción de protección aceptada a trámite por la jueza Jesús Raquel Herrero Bando de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en la parroquia Mariscal Sucre del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, por improcedente. Precisar que los mecanismos de fiscalización y control político son aquellos determinados en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Rechazar y condenar las prácticas de escuchas y grabaciones ilegales a lo interno de la Asamblea Nacional, que vulneren el derecho a la intimidad y atenten contra la institucionalidad del Estado, así como de sus representantes. La Comisión de Fiscalización tiene 20 días para entregar un informe al Pleno de la Asamblea Nacional. Mariela Logroño, TVL Noticias. Este martes el Pleno de la Asamblea Nacional recibió la presencia de varios niños y niñas con síndrome de Down. Su visita fue en reconocimiento a la celebración del 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down. Liliana Estrella, representante de la Fundación Sol Down, explicó que el síndrome no es una enfermedad, sino un trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21. A los asambleístas hizo el llamado a generar espacios de sensibilización que permita conocer de cerca la realidad de las personas con este síndrome. Además dijo que no cuentan con una ley que los ampare y vele por ellos. También intervino Juliana Iturralde, de 15 años de edad. Ella precisó: nosotros como niños con síndrome tenemos habilidades y destrezas, solo necesitamos que nos apoyen y queremos una educación de calidad e inclusiva, añadió. Luego los invitados entregaron una medalla con alusión a esta fecha a cada uno de los asambleístas. Estamos aquí para hacer un espacio de visibilización y de sensibilización de parte de ustedes. Queremos aplicar leyes que se cumplan también en beneficio de los derechos de nuestros chicos, muchos de ellos considerados angelitos y niños eternos, lo cual no es así. Y es porque les vemos así, porque no les hemos dado la oportunidad de que desarrollen sus habilidades. Y necesitamos de su ayuda para poder desarrollarlas en ambientes y condiciones adecuadas. Nosotros queremos ser personas autosuficientes y útiles para la sociedad. Queremos sensibilizar a la comunidad para que nos abran las puertas y seamos valorados, respetados. Tener amigos, jugar, ir al colegio, valernos por nosotros mismos. Por unanimidad, el Pleno de la Asamblea resolvió ratificarse en 9 artículos y allanarse en 8 observaciones de la objeción parcial del Ejecutivo a la Ley de Prevención y Sanción de la Violencia en el Deporte. El vicepresidente de la Comisión de Salud, Ángel Sinmaleza, señaló que la iniciativa tiene como objetivo prevenir las tragedias en el deporte y las concentraciones masivas. Añadió que la norma aborda planes de seguridad y gestión de riesgos, competencias de los GADS, autorización de eventos deportivos, entre otros temas. Ahora el proyecto pasará al registro oficial para su publicación y posterior vigencia. En el referido informe se detalla que el proyecto de Ley Orgánica de Prevención y Sanción de la Violencia en el Deporte es fruto de un consenso de varias aportaciones hechas por ustedes, compañeros asambleístas, y por los compañeros integrantes de la Comisión de Derecho de la Salud de la Asamblea Nacional. Los debates en el Pleno han alimentado este proyecto. Asimismo, constan aportaciones de actores sociales, organizaciones e instituciones públicas y privadas en relación a la seguridad con el deporte. Quiero recordarles, estimados compañeros asambleístas, de que nuestra actuación el día de hoy va a estar encaminada a prevenir las tragedias en el deporte, en las concentraciones masivas del deporte, a las que atrae esta actividad, a las que atrae a la familia, a los amigos, a los que hacen de los espacios deportivos un verdadero encuentro familiar y de disfrute del espacio deportivo. Bien, es momento de una pausa, pero enseguida continuamos con las noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional.
Sumario Legislativo. Gracias por su sintonía. Continuamos con la información. La Asamblea Nacional y la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, llevan adelante el primer módulo del programa Experto en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa. En este espacio participan asambleístas y funcionarios legislativos. Elevar el perfil profesional de los asambleístas, asesores, asesores de comisiones, jerárquico superior y especialistas de coordinación y ejecución de procesos con habilidades prácticas y experimentadas en el desarrollo de los diversos escenarios que se presentan dentro del ámbito legislativo, tales como redacción de propuestas de ley y elaboración de proyectos de ley. Es el objetivo del primer encuentro que impulsa la Asamblea Nacional sobre Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa. La presidenta del Parlamento, Elizabeth Cabezas, explicó que desde que asumió sus funciones, uno de los ejes de trabajo fue fortalecer al recurso humano que permita mejorar la institucionalización de la Asamblea. Para fortalecer su nivel de conocimientos, esto sumado a la experticia que van adquiriendo día a día, creo que es una fórmula adecuada para el mejor desempeño, mejorar la calidad del recurso humano y también mejorar obviamente el aporte que ellos pueden hacer en las distintas áreas de trabajo. A este criterio se sumó Ana Fortela, representante de la Universidad Internacional de La Rioja. Destacó la importancia de la formación y capacitación de los servidores legislativos. Esperamos que nos ayude a tener una sociedad más formada, más crítica y más preparada para nuestros ciudadanos, que al final es a los que tenemos que dar servicio público. Luego de las exposiciones, surgieron varias recomendaciones, como por ejemplo, una vez que inicie el periodo legislativo, la Asamblea Nacional deberá realizar talleres sobre el derecho parlamentario. Lo dijo Esther Cuesta, asambleísta. Tienen una formación de una semana, 15 días, primero para conocer la institución, la estructura de la Asamblea, los recursos importantes que tiene la Asamblea para poder legislar mejor. Los funcionarios legislativos también coincidieron con este pedido, sobre todo por la profesionalización de las personas que trabajan al interior de la Asamblea Nacional. Deben prepararse, formarse para poder responder con rapidez a esas necesidades por las cuales las personas las eligieron. El programa, Experto en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa, contempla 11 módulos: visión general del asesor parlamentario, valores y desafíos democráticos, técnica legislativa y práctica parlamentaria, negociación y manejo de conflictos, desafíos políticos, análisis y gestión avanzada de políticas públicas, derecho constitucional, pensamiento crítico y lógica jurídica. Mariela Logroño, TVL Noticias. Los integrantes de la bancada de Integración Nacional presentaron una nueva propuesta de enmienda constitucional para limitar la designación de las autoridades de control. De momento existen 4 iniciativas en esta materia. Por ello, los legisladores buscan debatir el tema entre los jefes de bancada para remitir un solo proyecto al Consejo de Administración Legislativa. Continúan las propuestas para modificar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta vez la bancada de Integración Nacional busca enmendar la Constitución y limitar la designación de las autoridades de control que por ahora está a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se constituyó en el instrumento para lograr un sistema concentrador del poder, sobre todo de los organismos de control. Si bien consideran que no se elimine el Consejo de Participación Ciudadana, proponen que este conforme una comisión especializada para que sean ellos los encargados de velar por el cumplimiento y garantía del concurso de méritos y oposición. Que estaría conformada por un delegado de cada una de las funciones del Estado, 5 delegados o miembros de la academia y 2 representantes de la sociedad civil. Llevarán adelante todo lo que es el concurso, la veeduría y los resultados para que presenten a la Asamblea Nacional una terna de los mejor calificados. Y que sea el Pleno de la Asamblea quien designa las autoridades definitivas enviadas por el Consejo de Participación Ciudadana. Una terna que ya deberá ser designada por la Asamblea Nacional. Esto difiere radicalmente de la propuesta que esbozó la presidenta de la Asamblea, que solamente cambia las funciones de designación del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea.
Esta semana, el movimiento Suma también presentó una enmienda para eliminar la designación de autoridades por parte del Consejo de Participación Ciudadana. La semana pasada, la presidenta de la Asamblea anunció el envío de una reforma para viabilizar las atribuciones de la institución y desde Creo también existe una propuesta. Sin embargo, está previsto que este tema sea analizado con los jefes de las bancadas para que se condense en una sola propuesta y sea enviada al Consejo de Administración Legislativa y en lo posterior a la Corte Constitucional. Lorena Espinosa, TVL Noticias. En diciembre de 2019, los ecuatorianos contaremos con el pasaporte biométrico o electrónico. Así lo indicó el director del Registro Civil en la Comisión de Relaciones Internacionales. Este documento es uno de los requisitos claves para la exención del visado Schengen. Según el director nacional del Registro Civil, a finales de este año los ecuatorianos contaremos con el pasaporte biométrico o electrónico, un documento que permitirá autenticar la ciudadanía y mantener el control sobre los viajeros en todo el mundo. Y el 31 de octubre estaría la primera emisión del primer pasaporte biométrico de los ciudadanos. Y el final del despliegue total, esto quiere decir tanto en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, así también en los puntos que vamos a tener en el exterior, que van a ser en Madrid y Nueva York. Esto sería el final del despliegue para el 31 de diciembre de este año. Vicente Tallano explicó ante la Comisión de Relaciones Internacionales las ventajas de contar con este tipo de documento e indicó que de momento se analiza también si en el cambio de modalidad podría modificarse su costo. Se había proyectado un incremento de $15 al costo del pasaporte. Aumentándolo aquí a $85 nos mantendríamos en el mismo lugar sin afectar, sin que esto tenga un impacto en la ciudadanía, ¿no? La implementación del pasaporte biométrico en nuestro país es uno de los requisitos claves para que la Unión Europea considere la exención del visado Schengen, razón por la que los comisionados se mostraron preocupados por la demora en los tiempos. Esta es una de las condiciones que nos pone la Unión Europea, la Comunidad Europea, precisamente por las mayores seguridades que otorga este pasaporte para evitar flujos migratorios ilegales que suelen apoyarse también en documentos falsificados. Esta es una prioridad A1 de los ciudadanos ecuatorianos residentes en Europa, Asia y Oceanía. La principal característica del pasaporte electrónico es que cuenta con un microchip de alta tecnología que se incorpora en el documento para almacenar datos del ciudadano, como por ejemplo rasgos faciales, huellas dactilares, lo que garantiza su seguridad. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Biodiversidad convocará a los ministros de Ambiente, de Energía y Recursos No Renovables, a fin de que informen en cuántas hectáreas se ampliará el área de explotación del campo Expingo. La Comisión de Biodiversidad revisó y analizó los informes semestrales de seguimiento a la ejecución de la Declaratoria de Interés Nacional para la explotación de los bloques 31 y 43 dentro del Parque Nacional Yasuní. El asambleísta Juan Pablo Belín explica el resultado de esto. Bueno, las recomendaciones precisamente son enfocadas hacia los ministerios, al cumplimiento que tienen que realizar, es decir, por ejemplo, temas que han faltado, por ejemplo, de organización ciudadana, veedurías que necesitaban estar todo el tiempo vigilantes y que, claro, se conformaron de pronto por un mes, hicieron algún trabajo, pero quedó ahí. Entonces, son observaciones pendientes que Secretaría de la Política con otras instituciones tienen que hacerlo, al igual que otros temas que han ido quedando de lado. Además dijo que estos informes se han acumulado durante los anteriores periodos legislativos. Este informe final incorpora 6 informes semestrales. Entonces es un informe extenso porque son informes acumulados. Nosotros estamos en la Asamblea aproximadamente 2 años, pero esos informes están arrastrándose de hace años atrás, 2014, 2013. Y claro, para nosotros es complejo porque no estuvimos en ese periodo. Sin embargo, estamos haciendo todo ese esfuerzo, verificando la información. Mientras que el asambleísta Freddy Alarcón considera necesario mejorar los indicadores sociales y ambientales que demuestren que realmente se mejoró la calidad de vida de sus beneficiarios, en el marco del Plan Integral para la Amazonía, y que se debe remitir la metodología estratégica o plan definido para garantizar el destino de los recursos. Algunas recomendaciones que la Comisión está haciendo, que son, sí, algunas de fondo, otras también de forma, como por ejemplo, no hay los proyectos que dice el acuerdo que debe remitir
el Ministerio de Cultura, desde la Presidencia de la República a través del Ministerio de Cultura en lo que tiene que ver a la conservación del patrimonio. Resolvieron también que los ministros de Ambiente, Energía y Recursos No Renovables acudan a la comisión, a fin de que informen en cuántas hectáreas se ampliará el área de explotación de Ixpingo. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La Comisión de Justicia avanza en el análisis del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La mesa legislativa sesionó a doble jornada para incorporar nuevas observaciones relacionadas con el proyecto de Código de Ética y definir las sanciones a los legisladores. El informe para primer debate pasó al Pleno de la Asamblea Nacional. A continuación, revisamos la información generada en las últimas horas. Este domingo, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, denunció los intentos de desestabilización en su contra por tratar de controlar el poder legislativo, destituyendo a la titular del Parlamento. Esto lo dijo en respuesta a la denuncia en su contra. Con mensajes claros de desestabilización, evidencian lo que hay detrás de esto. Se quieren tomar por asalto la Asamblea Nacional como el instrumento para llegar a los distintos niveles del gobierno, a los distintos niveles del Estado ecuatoriano y generar una desestabilización en el país. Situación extremadamente irresponsable cuando los ecuatorianos lo que pretendemos es tener una sólida estructura institucional y defender a capa y espada al país y a los ecuatorianos. Presidenta Cabezas informó ante el Consejo de Administración Legislativa que sobre este tema consultó a la Procuraduría General del Estado. Dijo que el informe del procurador es de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio. Que tiene el carácter de mandatorio y vinculante y que representa además acciones importantes de sanciones en el ámbito administrativo en los casos de que no se dé cumplimiento a la misma. Luego de la entrega del informe, la titular del Parlamento se abstuvo de participar en la sesión del CAL, puesto que no incumpliría la norma expresa a lo establecido en la Constitución. Y dejarles a los miembros del CAL en total libertad de asumir las decisiones al amparo de la ley que ellos consideren pertinentes. Luego de escuchar a la asambleísta Amapola Naranjo, el CAL dio paso a la solicitud del asambleísta, a pesar del pronunciamiento del Procurador General del Estado y que en la denuncia no se adjuntó el disco compacto con la prueba anunciada en su solicitud escrita. Mariela Logroño, TVL Noticias. Con esta información llegamos a la parte final de la emisión dominical de TVL Noticias. Que tenga un excelente inicio de semana. Nos vemos el próximo domingo. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.